Les saludo en el amor de Cristo, amada iglesia, paz a ustedes. Me da mucha alegría comunicarme de nuevo en este espacio para tener este conversatorio que tiene como propósito contestar preguntas de índole pastoral, derivadas de las circunstancias que estamos viviendo, derivadas de la pandemia. Así que tenemos invitados en esta ocasión. Está entre nosotros el ministro Jonás Guzmán Leal, bienvenido. Él es director del Seminario de Entrenamiento Ministerial. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Josué. Paso a vosotros, hermanos. Es un gusto para mí estar en este conversatorio. También está entre nosotros el ministro Juan Marcos Armenta. Él es sobreveedor de Uruguay y pastor de Paysandú. Bienvenido, Juan Marcos. Muchas gracias, Josué. Un privilegio estar con ustedes y que la paz de Dios esté con cada uno de los que nos están sintonizando y viendo. Y bueno, también está con nosotros en esta transmisión el ministro Israel Delgado. Él es presidente del Consejo Ejecutivo General y también nos da mucha alegría tenerte. Bienvenido, hermano Israel. Pasa a todos, pasa a ti, Josué. Un gusto estar contigo y con los hermanos que nos sigan en esta transmisión. Dios les bendiga a todos. Gracias. Y antes de entrar a estas preguntas, quiero preguntarles a ustedes de manera muy particular cómo ha sido su experiencia en su familia en estos días que se han quedado en casa, que estamos en tiempos de contingencia. Compártanos un poco su experiencia. Vamos a comenzar con nuestro hermano Jonás. Gracias, Josué. Pues realmente esta experiencia ha sido nueva para nosotros en casa. Somos una familia que nos gusta pasar tiempo juntos y nos gusta viajar también. Y esta situación nos ha limitado en ese sentido, pero gracias a Dios hemos encontrado maneras diferentes de estar en casa, donde nos enriquecemos como familia, donde podemos estar juntos y poder disfrutar también estos momentos. También ha sido momentos difíciles para mis hijas, sobre todo porque no pueden salir, no pueden estar con sus amigos, tienen que estar todo el tiempo en casa, resguardadas por los cuidados necesarios. Y esto para ellas ha sido una situación difícil por la falta de movilidad, falta de el ejercicio, el espacio reducido también en casa. Ha motivado que ellas se sientan un poco incómodas, pero dentro de lo que cabe, gracias a Dios, hemos estado teniendo momentos muy enriquecedores como familia, con mis hijas, con mi esposa en general. Y bueno, bendigo a Dios también porque nos ha permitido tener esos encuentros diferentes en familia. Así es, muchas gracias. Juan Marcos, ¿cómo ha sido tu experiencia desde Uruguay? Compártenos. Ha sido realmente un desafío en muchos sentidos. En lo personal, ha traído para mí un momento de encuentro con Dios muy distinto a lo común. Familiarmente, ¿qué te cuento? Teníamos planes de estar después de la cena en México. Por tal situación, mi esposa viajó unos días antes. En Uruguay nos tocó la contingencia días antes de lo que se presentó en México y fueron muy rigurosas las medidas de contingencia. Entonces, entre ellas pues era el no viajar. Entonces yo me quedé en Uruguay, mi esposa está en México, ella está embarazada y pues sí ha sido muy desafiante el hecho de llevar esta temporada sabiendo que ella está con nuestra familia y verla en este proceso de gestación a la distancia sí es un desafío muy fuerte. Y bueno, en lo personal, yo bendigo a Dios porque el lugar donde estoy me permite estar en casa, pero también tener un tiempo de esparcimiento en una propiedad que tiene la iglesia, que es en el campo. Así que cualquier cosa, cuando me siento un poco ansioso, voy al campo y tratamos de hacer algo por ahí, ¿no? Para escapar un poco en esa situación. Pero por lo demás, una dinámica de atender a la iglesia y de tener contacto con los hermanos, ¿no? A través de los medios que tenemos. Gracias por compartirnos tu experiencia. Estaremos en oración por tu esposa, que Dios la guarde. Hermano Israel, vemos por el fondo que tienes que estás laborando.
Sin duda que has tenido las precauciones necesarias, pero ¿cómo ha sido también la experiencia en estos días? Compártenos un poco. Sí, Josué, en mi caso no he podido hacer propiamente un encierro total debido a precisamente la posición de servicio en la que Dios me puso. Hemos tenido que estar atendiendo a la iglesia ante la contingencia, tomando decisiones, realizando algunos proyectos que tienen que ver pues precisamente con las transmisiones en línea que la iglesia ha realizado y diferentes actividades que la iglesia pues requiere que nosotros estemos funcionando. Sí he tenido la oportunidad de estar mucho más tiempo en casa porque pues todos los viajes que teníamos programados se cancelaron o se pospusieron y eso me ha permitido estar prácticamente todos los fines de semana completos con mi familia desde hace ya un poco más de 2 meses. Entonces eso ha sido muy bueno porque me ha permitido recuperar tiempo en familia, pasar los sábados juntos, tener espacios devocionales y también, por supuesto, cimentar ahí en lo posible la fe de mis hijos y junto con mi esposa edificarnos, ¿verdad?, en la palabra. Entonces ha sido muy enriquecedor para mí este tiempo. Difícil también, mi familia sí está haciendo un encierro total prácticamente y para ellos ha sido complicado pues porque tengo 4 hijos y las pequeñas que tengo son niñas y pues a veces requieren un poquito más de movilidad, pero en general han pasado también bien. Ha habido momentos difíciles, pero en general ha sido positivo este tiempo y bueno, ahorita también están muy ocupados ya con las clases en línea que les están dando y bueno, en mi caso, aunque no estoy todos los días en casa, sí procuro estar también más tiempo. Hemos estado incluso ya últimamente alternándonos con mis compañeros del Ejecutivo. Hoy me tocó estar aquí en las oficinas, pero mañana y pasado mañana voy a estar en casa. Entonces hemos estado también obviamente tratando de cuidarnos en todo lo posible, con todas las medidas de distancia social, de higiene, de cuidado, porque pues nos interesa estar bien para que también la iglesia lo esté, ¿verdad? Y la familia, por supuesto. Así es que pues sí ha sido desafiante, pero han sido también buenos aprendizajes. Hemos experimentado momentos muy bonitos en familia y también momentos difíciles, por supuesto, pero hemos sentido también la mano de Dios en medio de todo esto. La presencia de Dios sin duda se ha manifestado también en estos tiempos con nuestras familias. Y bueno, gracias por compartirnos sus experiencias. Vamos a entrar de lleno a las preguntas. Y la primera pregunta que quisiera plantearles es, si soy un buen cristiano, el COVID-19, esta enfermedad, ¿me afectará o no me afectará? Tenemos algunos versos que nos dan esperanza, sin duda alguna, pero que quizás también pudiéramos entenderlos como de que no nos vendrá ningún daño, no nos vendrá ningún mal. Quiero poner ejemplos. El Salmo 91 dice en el verso 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Cómo podemos entender esta realidad? ¿Cómo podemos entender este verso en el contexto que estamos viviendo? Si somos buenos cristianos, buenos creyentes, ¿nos va a tocar esta enfermedad o no? Y vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Jonás, que sea el primero que nos comparta un poco de su perspectiva sobre esta pregunta. Muy bien, Josué, te agradezco la oportunidad y el tiempo para poder responder a esta pregunta. Me parece que la evidencia está a la vista y la evidencia nos dice que hay hermanos que se están contagiando del virus, hay pastores quizás que puedan estar y realmente la estadística es que todos en el país y en el mundo estamos sujetos a poder contagiarnos con este virus. Y esto nos coloca entonces en que cualquier cristiano tiene las mismas posibilidades de contagiarse. Quizás los hermanos que nos están viendo en la transmisión podrán saber de algún caso que tienen los hermanos de una enfermedad, de que se están enfermando de esta situación. Por otro lado, yo creo que hay que tener cuidado cuando de un verso bíblico o de algunos versos bíblicos sacamos doctrinas y que se establece ya para todas las realidades que se puedan establecer. Parto de la realidad. Yo conozco hermanos que han sido muy fieles, pastores muy fieles, muy íntegros,
y que se han enfermado de alguna otra enfermedad, de cáncer, diabetes, pero que se han enfermado. Entonces, cuando hacemos una doctrina de esos versos, caemos en el error de poder tenerlo para todas las realidades, y me parece que eso es un error. Creo que el verso aplica en cuanto al escritor bíblico, su momento en el que estaba viviendo él, vio la mano de Dios, vio la presencia de Dios y pudo escribir desde su realidad, desde su experiencia. Pero me parece que así como puede aplicar este verso para algunas cosas, cuando lo hacemos doctrina quiere decir que lo aplica para todo. Y la realidad es que no es así. La evidencia nos dice que no. He conocido personas en mi labor pastoral, hermanos, que han sido muy fieles, pero que han tenido que ver quizás morir a una de sus hijas, por ejemplo. Me tocó que ver a un hermano que su hija falleció de 4 años, una niña que le gustaba ir a la iglesia, le gustaba las cosas de Dios. Y eso me hace a mí plantearme entonces que la realidad de Dios, hay cosas que escapan a nuestra comprensión, a nuestra mirada, a nuestra óptica. Y creo entonces que si bien es cierto, Dios acompaña, Dios está presente, Dios puede salvarnos y puede librarnos de situaciones, la otra realidad es que Dios tiene sus maneras muy particulares de actuar, y no siempre estos versículos pueden aplicar para todas las realidades. Entonces me parece que esta pregunta es muy importante, porque podemos caer en el error de creer que en la totalidad del texto es así y tiene que aplicar para todo. ¿Y qué tal yo me llegase a enfermar, si llegase a enfermar alguien de mi familia, alguien muy cercano, alguien muy querido? Y entonces podemos entrar en crisis de fe incluso, o el otro polo de la situación puede ser creer que así es la voluntad de Dios, que Dios así lo permitió, Dios así lo quiso, y entonces podemos entrar en un conflicto quizás de fe, y me parece que esto es algo que tenemos que tener también sumo cuidado. Si yo llegase a enfermar, si alguien de mi familia llegase a enfermar, no es porque Dios no haya actuado, no es porque andemos mal, sino simplemente porque Dios actúa de maneras diferentes, no aplica para todos los casos en los textos bíblicos, y creo que eso es algo importante que hay que considerar. Gracias, muy interesante. No hay que hacer doctrinas de ciertos versos. Juan Marcos, ¿qué nos puedes aportar respecto a esta pregunta? Sí, hoy por hoy se ha ofrecido diferentes estilos y formas de encarar la fe, y sobre todo tiene que ver una tendencia a ser un cristiano intocable, ¿no? A un cristiano inmune. También hemos visto doctrinas donde se hacen figuras de cristianos o personas de fe, pues que son personas que atraen economía y prosperidad. Y el peligro de esta enseñanza y de creer que nuestra fe nos hace inmunes a todo tipo de problema o de males, pues nos lleva también a tener prácticas que quieran asegurar esos males y una forma de repeler las aflicciones, ¿no? A veces el hecho de practicar la fe en Cristo desde esta mirada de que el cristiano es intocable, el cristiano no sufre, el cristiano no es el que debería de sufrir calamidad, hace que se busquen ciertas prácticas de repeler la aflicción. Pero, ¿qué nos dice la palabra y hacia dónde tendríamos que ir con todo esto? Primero, sabemos que la forma de cómo Dios manifiesta su creación es a través de una dinámica, ¿no? De una dinámica. Y en esta dinámica encontramos que el ser humano se encuentra en una dinámica en cuanto a su entorno. Pero también hay que rescatar cuál es la virtud que Dios le da al ser humano en cuanto a ser una persona. Reconocer entonces nuestra condición. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 103 que Dios se acuerda que somos polvo, ¿no? Somos un barro frágil. A partir de ahí uno tiene que aprender a gestionar su vida
y entender que aunque tenemos la fe en el Señor, hay una fragilidad de antemano en cada uno de nosotros. Entonces, ante las adversidades, ante las situaciones a las cuales sí somos sensibles a sufrirlas, si somos a alguien que está expuesto a los problemas, a las dificultades, es cómo encaramos entonces esto. Y la palabra del Señor, quiero rescatar este texto, ¿no? de 1 Pedro 5, dice: humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El mismo, nuestro mismo Maestro, el mismo Jesús, se lo dice a sus discípulos de una forma muy, muy clara, muy contundente y muy sincera, diciéndoles: ¿saben qué, amigos míos? En el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener dificultades, pero confíen, ¿no? Entonces, esta provisión de la fe, de la confianza, viene enmarcada del acto de Dios hacia el ser humano, un acto que acompaña, un acto que sana. Y Jesús se los dice, ¿no? Yo he vencido al mundo, porque el Padre los ama profundamente. Entonces, aun cuando el cristiano entiende su condición de ser susceptible al dolor, entiende también que hay un Dios que lo acompaña y hay un Dios que lo cobija. A pesar de que tenemos fe, seguimos siendo frágiles y seguimos siendo barro y polvo. Muy bien, gracias por tu aportación. Queremos seguir enriqueciendo la respuesta. Vamos a escuchar también a nuestro hermano Israel. Compártenos también un poco de la perspectiva que tienes respecto a esta pregunta. Sí, bueno, yo creo que mis antecesores hicieron una interesante abordaje de la pregunta, y yo quisiera solamente agregar lo siguiente. Bueno, son dos cosas. Una es que esta situación, como otras contingencias, nos ponen a prueba en nuestra fe, pero también en nuestra manera de creer, en el fundamento de nuestra fe. Y una de las cosas que yo creo que este tipo de preguntas, de cuestionamientos ponen en evidencia, es que nuestra fe a veces es una fe que no está basada en una lectura adecuada de la Biblia, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que ya comentaba Jonás. Es decir, una de las recomendaciones básicas al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, es cuidarnos de no hacer un canon dentro del canon, es decir, una selección de los versículos que a mí me parecen más adecuados a mi teología o a mis preferencias doctrinales o a mi necesidad o a mi estado de ánimo. Y eso es algo muy fácil de hacer, es algo a lo que estamos muy propensos, ¿no? De seleccionar ciertos textos bíblicos que se acomodan mucho a lo que yo quiero sentir o a lo que quiero transmitir o a lo que yo creo. Y eso es un grave error, porque pues nosotros creemos que el canon es un canon completo con los 66 libros que compone la Escritura, y entonces cuando decimos que esa es la Biblia, es toda la Biblia, no solamente los versos que nos gustan o que nos acomodan o que se adaptan bien a mi aparato mental, sino que incluso los que desafían lo que yo creo, los que cuestionan mis postulados. Y cuando yo escucho a veces a hermanos o personas hacer alusión a que a los que somos hombres o mujeres de fe no nos va a afectar esta enfermedad porque Dios nos guarda, pues están haciendo eso, un canon dentro del canon. Están leyendo, por ejemplo, lo que dice el Salmo 91, verso 10, que dice así: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y entonces, bueno, yo leo ese verso y digo, bueno, pues ya la libré, pero resulta que el Salmo 91 es uno de los 140, es un salmo más de los otros 149, y es un poema que deja ver los anhelos del poeta y no el hecho contundente de que así será siempre, ¿no? Y hay otros salmos, por ejemplo, salmos que se les conoce como imprecatorios, o salmos que son generados desde un momento de amargura o de mucho pesar del salmista, que tienen una alusión totalmente diferente, ¿no? Y podríamos incluso hablar de desesperanza en el salmista, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 109, que por ejemplo en algunos de los versos dice: porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Bueno, entonces también hay salmistas
que padecieron y se sintieron totalmente afligidos. Incluso hay algunos salmos en donde el salmista está tan aturdido por el dolor, tan lleno de amargura, que así lo expresa y lo eleva a Dios incluso como una queja, ¿no? Como el Salmo 22, que inicia así justamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los autores bíblicos eran hijos de Dios, eran hombres de fe, eran gente que procuraba hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y sin embargo también se sintieron abatidos, abandonados, sufrieron, y así lo externan en sus salmos. Entonces yo creo que es importante, siempre que leemos la Biblia, tomar en cuenta eso. Es decir, no hacer lecturas selectivas según nuestro estado de ánimo o nuestro interés personal o lo que nosotros queramos transmitir a otros. La Biblia dice que el Señor nos guardará de toda peste destructora, pero también dice que nos podemos llegar a sentir abandonados. Ese salmo último que cité, el Salmo 22, justamente esas palabras que incluyen el verso 1, el salmista, son las que Jesús pronuncia en la cruz antes de morir, como una queja, un lamento grave de Jesús al Padre, cuando le dice exactamente lo mismo: ¿por qué me has abandonado? Entonces, un hombre de fe o una mujer de fe, bueno o buena, puede sentir el abatimiento, porque es un ser humano, estamos expuestos al sufrimiento, y en realidad, también hay que decirlo, en ninguna parte de la Biblia hay una promesa de parte de Dios que nos diga que si creemos en Él y le servimos, no vamos a sufrir. Al contrario, como ya Juan Marcos citó, hay textos que nos dicen: en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero la promesa está de Dios, que sigue siendo fiel: pero yo he vencido al mundo, y también promete, como en repetidas ocasiones a lo largo del texto bíblico, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Qué interesante que nos amplíen la perspectiva de esta manera, porque bien podemos quedarnos con algunos textos, seleccionar solamente algunos y decir: el Señor guardará mi entrada, mi salida, desde ahora y para siempre, y nada me va a pasar, cuando tenemos que ver a la Escritura en su totalidad. Muy bien, gracias por sus comentarios, por sus aportaciones, pero esto nos lleva a otra pregunta más, porque si entonces somos propensos a que nos sucedan actos que pueden ser trágicos, como una enfermedad, un accidente, eventos no pensados, no planeados, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es la segunda pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de la gente buena? Porque a veces pensamos que la gente mala, o que nosotros consideramos mala, es natural que sufra, pero el sufrimiento de la gente buena nos causa también cierta insatisfacción. ¿Cómo podemos darle respuesta a esta pregunta? Y si Dios es poderoso, si Dios es omnipotente, ¿por qué no detiene la pandemia que causa sufrimiento a las personas? Vamos a tener también la oportunidad de escuchar a nuestro hermano Jonás en esta ocasión para contestarnos esta pregunta. Muy bien, gracias, Josué. Esta otra pregunta se me hace a mí muy interesante, y creo que a lo largo de la vida de fe de la iglesia hemos ido, y no he hablado solamente de la iglesia de Dios, sino la iglesia en general, del cristianismo, hemos venido madurando acerca de las comprensiones que tenemos acerca de Dios. Y una de las comprensiones que me parece importante es que lo que nos deriva a esta pregunta. Creo que el planteamiento debe de superarse, debe estar ya superado, aunque se siga haciendo la pregunta. Quisiera responder con un ejemplo. Es como decirle a Dios, ¿por qué no hace un círculo cuadrado? ¿Por qué no crea un círculo cuadrado? Entonces, el planteamiento de esta pregunta nos lleva a pensar que ¿por qué Dios no resuelve esto de la pandemia? Ese es el cuestionamiento. ¿Por qué, si es omnipotente, por qué si es todopoderoso, no puede hacer algo con esta pandemia? Es como pedirle a Dios que crea un círculo cuadrado. Me parece que ahí Dios creó las cosas, el universo, la humanidad, con todas sus leyes, con todo
lo que conlleva esta realidad. Y esta realidad incluye, por ejemplo, esto de los virus, esto de las situaciones que nos enferman a nosotros. Y creo que es parte de la realidad humana con la que tenemos que vivir. Aquí la diferencia es la pregunta, lo que ronda en la mente de nosotros los creyentes, ¿por qué Dios no lo hace? Y me parece que surge de un sentimiento de querer poner fin a una realidad que nos trasciende, pero perdemos de vista esta otra realidad, que Dios creó el mundo y lo creó con estas aristas que nos llegan a afectar a nosotros. Me parece que Dios es poderoso, Dios es omnipotente, sí lo creo rotundamente, pero también creo que esta es parte de la realidad humana en la que nosotros, los seres humanos, tenemos que responder. ¿Cómo lo hemos hecho? Me parece que ha sido un tanto irresponsable de parte nuestra. Ya algunos científicos han afirmado que esta situación de la pandemia es la respuesta de la creación ante el maltrato, al mal uso, a la sobreexplotación de todo lo que tiene que ver con lo creado por Dios. Y a mí sí es más interesante porque esto entonces coloca en el lugar apropiado la realidad que estamos viviendo, y lo coloca en el ser humano, que muchas veces nosotros no nos vemos, no nos hacemos un autoexamen cuando todas estas realidades están sucediendo alrededor de nosotros. Y me parece que es muy sencillo, muy fácil dejarle a Dios, darle a Él, dejarle en sus manos lo que estamos viviendo, y eso hace que perdamos nosotros la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces me parece que sí, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, pero pedirle a Él que pare la pandemia porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, es como pedirle que Él haga un círculo cuadrado. Me parece que Dios tiene su propia dinámica, es soberano, y creo que más bien tenemos que voltear a ver a nosotros, nuestra propia realidad, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos dejado, lo que no hemos hecho bien, incluso como creyentes, incluso como cristianos, somos parte de una humanidad, y creo que tenemos que actuar con responsabilidad ante todo esto. Me parece que si ubicamos el énfasis y lo ponemos en el ser humano, las preguntas cambian, las preguntas son distintas. Claro, creemos que Dios es todopoderoso, creemos que Dios puede quitar en un abrir y cerrar de ojos definitivamente lo de la pandemia. Pero aquí la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Solamente le pedimos a Dios que cambie la realidad, o le estamos pidiendo que nos cambie y nos transforme a nosotros? Eso es algo muy interesante, porque todo mundo de repente nos volteamos para suplicar a Dios que Él detenga la pandemia, pero nos olvidamos de nosotros. Y si eso no sucede, entonces le seguiremos pidiendo a Dios, pero el cambio en nosotros seguirá estando pendiente. Y me parece que eso es algo también que tenemos que considerar nosotros los creyentes, sobre todo nosotros, y no se diga pues los seres humanos en general. Muy bien, gracias por tu respuesta, que considero que también nos da una comprensión más amplia de que Dios puede seguir siendo poderoso aunque siga persistiendo también la pandemia y la enfermedad. Juan Marcos, por favor, también compártenos un poco de tu respuesta a esta pregunta. Es muy interesante porque la pregunta se conecta con el pensamiento de muchas personas, ¿no? Si algo sucede en este tipo de situaciones es conectar las ideas y todo lo que se percibe, ¿no? Y esta pregunta, obviamente, que siempre ha estado en la vida de las personas, pero curiosamente, esta pregunta se da cuando pasó la guerra, esta pregunta se da cuando apareció el cáncer, aparecieron las bombas atómicas. Esta pregunta seguramente se dio en diferentes circunstancias, como cuando alguien, y nuestros compañeros ya lo mencionaron, ¿no? Pierde un ser querido y uno dice, bueno, si está Dios, entonces, ¿por qué sucede esto? La vida entonces nos presenta una realidad tan compleja, y esa es la realidad de Dios en la dinámica que le da a la vida, y está llena de dificultades y también de momentos positivos, ¿no? Eclesiastés lo decía, hay tiempo para todo.
Y cuando hay tiempo para todo, entonces hay que valorar que la vida no es estable en cuanto a que siempre voy a tener un mismo ritmo de vida o actitud de vida, siempre va a haber un vaivén. Y esa es la vida. Dentro de todo ello, es valorable entonces entender, primero, que Dios se manifiesta en medio de esa dinámica de la vida. Es curioso, y que aquí quiero dar un pequeño dato a aportar. La palabra, la Biblia como tal, se escribe y se plasma desde un pensamiento, vamos a ponerlo así, como oriental. Y nosotros vivimos en el occidente. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay un pequeño conflicto entre la razón y la experiencia. La parte oriental siempre tiende a vivirlo, a experimentarlo. No tanto como el occidente, que piensa que empieza a conceptualizar las cosas y a encontrar respuestas que le traigan cierta satisfacción, ¿no?, a su mente. Pero en realidad el texto bíblico y sobre todo las culturas en el cual vemos el texto reflejado, habla de la experiencia y cómo se encara la experiencia. En este sentido, se va a tocar el tema del dolor sin ningún tipo de problema, como los salmos que ya mencionó nuestro hermano Israel. Los salmistas y todos los personajes de la Biblia se van a presentar su humanidad en un sentido de honestidad, sus emociones, su dolor, y se lo van a presentar a Dios, ¿no? El caso, por ejemplo, de Job, y que no van a tener ningún tipo de filtro de decir, esto es lo que siento, pero no por lo que siento significa que estoy pecando, estoy atentando contra él. Hay que tener cierto cuidado en ese sentido también. Pero esa humildad de vivir lo que estoy experimentando y presentárselo a Dios y decírselo a Dios y ser sincero, resulta importante porque produce una conversión en la persona y produce cambios. O sea, cuando entendemos que vivimos una realidad desde el dolor, desde la fragilidad, desde los vaivenes de la vida, entendemos que hay un Dios que está y hay un Dios que acompaña. Entonces, en los textos bíblicos no vamos a encontrar resuelto este enigma de por qué suceden las cosas desfavorables o malas a las personas buenas, viceversa, sino más bien nos invita a confiar en Dios, para no caer en este peligro de simplificar a Dios o de usar a Dios en estas acusaciones basados en una experiencia momentánea. Sí entendemos que hay dolor, sí entendemos que hay un pesar, pero hay un Dios que está también, un Dios que acompaña, un Dios que vivifica, un Dios que abraza. Y es curioso, porque todas las cosas que al ser humano le pasan como algo desfavorable, como enfermedad, tristeza, soledad, es lo que Jesús dice que se cumplió en él. Yo vine a sanar, yo vine a consolar, yo vine a reconfortar, vine a ayudar, a vivificar, a cambiar las realidades. Y ese cambio de realidad es el reino de Dios manifestándose en medio de las dificultades. Creo que ahí es donde nuestra fe se sitúa, ¿no? En cómo gestionar la fragilidad del ser humano, y ahí la puerta de la fe nos invita a un caminar con esperanza. Muchas gracias. También se me hace muy interesante lo que comentas, porque voy a conectar lo que dice el hermano Jonás con lo que dice Juan Marcos. Pareciera que es una pregunta que ya estuviera superada, pareciera que ya no hay necesidad de plantearla o que tenemos que plantearnos algunas otras. Pero siempre en los momentos de dificultad, donde la salud falta, donde los problemas llegan y la adversidad, sigue siendo una pregunta recurrente. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano Israel, para poder dilucidar nuestra mente, clarificar nuestras ideas ante esta pregunta? Bueno, yo creo que los aportes de tanto de Jonás como de Juan Marcos brindan luz para dar respuesta a esta pregunta, pero bueno, yo puedo agregar lo siguiente. El sufrimiento en sí mismo, como en alguna ocasión he compartido, y obviamente no es una idea original mía, ¿no?, sino de muchos que han reflexionado en torno a este tema, tan presente en la historia de la humanidad desde casi el principio, ¿no?, como todos sabemos. Y el sentido, mejor dicho, el sufrimiento en sí mismo es un sinsentido, es decir, no tiene sentido en sí mismo, ni debemos tratar de dárselo en el mismo sentido, ¿verdad?
el sufrimiento en sí es un sinsentido y por lo tanto se debe encontrar sentido al sufrimiento, pero no en el sufrimiento mismo, sino fuera de él. Y la propuesta que nosotros hacemos como cristianos es que el sentido que le damos al sufrimiento sea en Jesús. Es decir, para nosotros, el sufrimiento, como para cualquier ser humano que no tenga la fe que nosotros tenemos por la gracia de Dios, ocasiona obviamente un gran pesar, un gran dolor y muchas interrogantes, pero una respuesta que le puede dar sentido al sufrimiento y desde nuestra comprensión evangélica le da un sentido suficiente para nosotros es precisamente en Jesús. Quiero citar brevemente a un autor francés de apellido Claudel que escribió al respecto precisamente de esta interrogante de por qué el sufrimiento y sobre todo el sufrimiento de la gente que creemos que es buena. Y él responde que a esta pregunta, pues humanamente hablando, no es posible responder, pero que ante ese interrogatorio, que es un interrogatorio tan enorme, solo el Verbo, solo Jesús podía someterse a él ofreciendo no ya una explicación, sino una presencia. Según aquellas palabras del Evangelio que él cita y las leo también, yo no he venido a explicar, a disipar las dudas con una explicación, sino a cumplir, o sea, a sustituir con mi presencia la falta misma de explicación. El Hijo de Dios, sigue diciendo Claudel, o sea, el Hijo de Dios, perdón, no ha venido a destruir el sufrimiento, sino a sufrir con nosotros. No ha venido a destruir la cruz, sino a tenderse en ella. A mí esas palabras se me hacen muy contundentes porque precisamente eso lo hemos visto en Jesucristo. Jesús pudo haber venido al mundo y a dar una explicación lógica tal vez, o que pudiese encajar lo más posible en la lógica humana, porque el asunto también tiene que ver con esto. Nosotros quisiéramos que el sufrimiento tuviera una explicación que además entrara en nuestros parámetros de la lógica humana. Y en realidad los que somos hombres y mujeres de fe no podemos ajustarnos a la lógica humana porque hay muchas respuestas a las preguntas humanas que no tienen lógica, ¿no? Precisamente, y por eso quiero ir a otro punto que me parece importante mencionar, y es que hay una pregunta que puede surgir precisamente de este tipo de interrogantes, y es, ¿Dios quiere pero no puede detener esta pandemia? Y es una pregunta que no se puede responder sin caer en una trampa, porque si yo respondo a esa pregunta, Dios quiere pero no puede detener esta pandemia, si yo digo sí es cierto, Dios quiere pero no puede, entonces estoy diciendo que Dios es bueno pero no es omnipotente, ¿verdad? Por el contrario, si yo respondo a esta pregunta diciendo no, y esa respuesta lógica, yo caigo en la otra trampa, porque entonces estoy diciendo que Dios sí puede, es decir, es todopoderoso, pero no es bueno, no es misericordioso, porque no quiere resolver este problema y esta pandemia que tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte ha causado, pero no quiere, es decir, que no es tan bueno como en realidad creemos. Por eso es que a este tipo de preguntas no se puede ni se debe responder desde la lógica humana, se debe responder desde la fe. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer desde la fe en Jesús, porque precisamente yo creo que el Señor es todo poder, pero también es toda bondad. Y en esos dos elementos de la esencia que Dios nos ha transmitido en su revelación, y especialmente obviamente en la Biblia y particularmente en Jesucristo, nosotros podemos encontrar también otra gran verdad que creemos los cristianos, por lo menos nosotros desde nuestra doctrina de la Iglesia de Dios, y es en la doctrina del libre albedrío. Es decir, que Dios nos creó a imagen y semejanza suya y por lo tanto nos hizo libres de decidir entre lo bueno y lo malo. Ese libre albedrío que Dios nos dio ha generado que muchas de las cosas que ocurren en la humanidad, que no son producto de la voluntad de Dios, sino de la voluntad libre
de seres humanos como nosotros, que somos obviamente parte además de una humanidad caída, ¿no? Y por lo tanto muchas de las cosas que sufrimos y que incluso sufren por supuesto los inocentes son tragedias, desgracias que emanan de un corazón pecador, de una humanidad que vive caída aún. Y nosotros somos también, por supuesto, parte de ella, ¿no? Entonces, como Dios nos hizo libres de decidir y sigue respetando su determinación, pues de ahí obviamente que ocurren muchas desgracias. Pero precisamente, y por eso quise, hacer este rápido recorrido, pero quiero volver a Jesús, porque me parece que eso es lo que le da sentido, o le puede dar un buen sentido al sufrimiento. Todos los seres humanos estamos expuestos al sufrimiento, porque estamos expuestos a la voluntad humana, que de manera libre el Señor nos permite ejercer. Esa voluntad humana, que es pecaminosa en muchos casos, genera sufrimiento de culpables y de inocentes. Y ese sufrimiento no tiene una explicación lógica en sí misma, pero tiene una explicación desde la fe. Y por eso es que, volviendo a Jesús, quiero decir lo siguiente. Yo creo que cuando nosotros vemos precisamente a Jesús, nos damos cuenta que Él le da un sentido importante al sufrimiento. Desde el Antiguo Testamento, cuando en Isaías, y nosotros creemos que se habla de Jesús, se habla del siervo sufriente, que a pesar de ser llevado al matadero nunca abrió su boca. Ese Jesús que vino al mundo, no vino, vuelvo a decir, a darnos una explicación lógica, como Claudel explica, sino a ejercer una decisión de sustitución con su presencia a la falta de explicación. Pero esa sustitución la hizo precisamente no destruyendo al sufrimiento, sino sufriendo con nosotros. No destruyendo la cruz, sino tendiéndose en ella, ¿no? Y eso me parece a mí que le da mucho sentido a nuestro propio sufrimiento, porque eso significa que a pesar de que el dolor y el sufrimiento permanezcan en esta humanidad hasta que, como creemos, Jesús vuelva por segunda vez, la vida, aún en el sufrimiento, tiene sentido. Y por otro lado, nos deja en claro que, al igual que Jesús y nosotros en seguimiento a Jesús, debemos entender que no hemos venido al mundo como mucha gente cree, porque hay mucha gente que se ha creído ese discurso que emana desde filosofías positivistas, en donde se habla de que el ser humano vino aquí a disfrutar la vida, a gozar, a pasarla bien. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que venimos aquí al mundo a cumplir un propósito que Dios nos ha dado, igual que Jesús. Jesús no vino al mundo y dijo, pues voy a aprovechar que soy humano y voy a disfrutar todos los placeres de la vida. No quiero decir tampoco que Jesús no disfrutó ser un ser humano. Seguramente sí, pero no fue su propósito fundamental. Él vino a cumplir la voluntad de Dios, y eso fue lo que hizo. Y parte de cumplir la voluntad de Dios le implicó sufrimiento, y Él lo asumió totalmente. Bebió de esa copa hasta el fondo. ¿Por qué? Porque Él sabía que era parte del propósito de Dios. Luego entonces nosotros, desde la fe, debemos seguir el camino de Jesús, los pasos de Jesús, y saber que aunque esta vida implica también sufrimiento, tiene sentido, porque es Dios el que le da sentido a nuestra vida, tanto lo bueno que nos suceda como lo negativo, tanto lo placentero como lo sufriente. Es Dios el que le da sentido, y eso a nosotros nos da la plena tranquilidad de que nuestras vidas están en buenas manos, y no solamente cuando pasamos por buenas rachas o buenos momentos, sino también cuando sufrimos, como en este tiempo hay mucha gente que está sufriendo y que seguirá sufriendo, como en otros momentos nos ha tocado a nosotros también. Gracias por enriquecernos con sus respuestas a nuestra comprensión de la fe, comprensión de la vida, comprensión de Dios mismo. Muchas de nuestras preguntas se formulan de nuestro entorno, de lo que escuchamos o de lo que vemos, de lo que escuchamos, lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales. Y la última pregunta que quiero abordar con ustedes es, ¿estamos viviendo el fin del mundo? Normalmente esto es lo que está en boga en las redes sociales y comunicándose por muchos medios. ¿Estamos viviendo el fin del mundo? Si estamos viviendo el fin del mundo, ¿cuál es la participación de la iglesia? Si no estamos viviendo el fin del mundo, ¿cuál es la participación de la iglesia? Y vamos a continuar en el orden que venimos trabajando. Hermano Jonás, por favor, compártenos una respuesta a esta pregunta. Gracias, Josué, nuevamente. Me parece que esta pregunta surge siempre cuando hay conflictos, cuando hay
situaciones como estas, momentos complicados en los que la vida se ve amenazada, la vida se ve en riesgo, o nos vemos nosotros en situaciones difíciles que escapan a nuestro control. Y cuando eso sucede siempre tendemos a decir son los últimos tiempos, estamos viviendo ya los últimos tiempos porque está escrito. Y me parece una pregunta muy atinada, porque cuando nosotros vivimos momentos como estos y hacemos la pregunta o llegamos a la afirmación de decir estamos viviendo los últimos tiempos, generalmente todo mundo corre a ponerse a cuentas con Dios. Todo mundo corre, el cristiano corre a llenar la iglesia, a hacer presencia en la iglesia, a tener una vida devocional, una vida de lectura de la Biblia, una vida en la que, en términos generales, se pone a cuentas con Dios. Esa es la intención. ¿Por qué? Pues porque se está viviendo los últimos tiempos, según la creencia. Esto nos evita a nosotros los otros momentos. Cuando pasan, por ejemplo, estas pandemias, cuando pasan los conflictos, el terremoto, las guerras, ¿qué es lo que ocurre con el creyente? No digo que todos, pero sí una parte importante de creyentes se vuelve otra vez a la vida normal, a la vida de indiferencia en algunos casos con Dios, del compromiso con la iglesia, de sus compromisos cristianos. Y entonces pareciera ser que estos momentos de crisis activan en algunos creyentes, activan ese interés por lo divino, por buscar a Dios, etc. Y me parece que no es la actitud que se debe tomar. Me parece que el creyente, nosotros debemos de pensar que la vida está segura en Dios. Si es este momento el fin, si no lo es, algo tenemos que tener seguro. La vida está en Dios. Y entonces el creyente me parece que no debe estar pensando, no debe estar buscando en la historia el fin de los tiempos, sino más bien en los tiempos, en la historia, debe estar buscando cómo acercarse de una mejor manera a Dios, debe de buscar cómo esa vida que esperamos se ha acercado a nosotros en Jesús y cómo la estamos viviendo. Creo que eso es lo que le debe de interesar al creyente. Cuando perdemos de vista esto y buscamos más bien en la historia el fin de los tiempos, entonces perdemos de vista realmente el sentido de ser cristianos. Pero si en la historia, si en este momento yo busco eso que se acercó conmigo en Jesús, que es la eternidad, el inicio de la eternidad, entonces yo voy a llevar mi vida en esta historia, voy a llevar mi vida, una vida de bien, una vida en la búsqueda de Dios, una vida que agrade a Dios, en donde yo cada día voy creciendo en la madurez hasta llegar a la estatura de Cristo, como dijo Pablo. Entonces me parece que si estamos viviendo el fin de los tiempos o no lo estamos viviendo, la actitud de la iglesia debe ser la misma. Buscar más bien, no saber cuál es el fin de los tiempos para ponerme yo a cuentas con Dios, que parece que es la intención, saber cuál es el fin de los tiempos para yo en el último momento ponerme a cuentas con Dios. Perdemos de vista lo que significa el ser cristiano, a lo que vino Jesús. Y cuando yo busco más bien, cuando yo veo que esa eternidad se acercó a mi historia, entonces yo voy a caminar con Dios, yo voy a estar con Él y no voy a estar esperando que lleguen el fin de los tiempos. Realmente a mí, en lo personal, es una experiencia muy personal, un punto de vista muy, muy mío, es que yo no busco saber cuál es el fin de los tiempos. Yo busco más bien en mi persona, en mi vida cotidiana, saber más bien si yo estoy caminando en el camino de Dios, si yo me estoy dejando transformar por Él, si yo me estoy dejando guiar por Él, si mi mente, mi corazón, mis pensamientos se ajustan a lo que Dios ha venido a traernos a los seres humanos, a ofrecernos en Jesús, o no lo está haciendo. Y entonces se convierten en una búsqueda personal diaria, se convierte entonces en una transformación personal diaria, y me parece que entonces, en lo personal, que yo estoy de esa manera viviendo la eternidad cada día.
y entonces cada día también puede convertirse en el final de los tiempos, porque me parece que esa es de acuerdo a mi experiencia personal, creo que eso es lo que el cristiano, la iglesia debe estar viviendo en estos momentos, no buscar saber cuál es el fin de los tiempos, sino más bien si en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia es lo que el Señor quiso que sea. Y si cada creyente en estos tiempos está viviendo esa eternidad que se acercó con Jesús para que la vivamos en plenitud. Creo que si la iglesia podemos nosotros vislumbrar y mirar de esta perspectiva la situación, creo que el Señor se alegrará de contar con creyentes más fieles, creyentes más firmes en sus promesas, creyentes más agradecidos con Él y también creyentes que estemos viviendo a plenitud lo que Él nos vino a ofrecer, incluso aquellas cuestiones que pueden verse, ¿verdad?, como desafíos que nos presenta el Evangelio a nosotros, como cuestiones que nos sacan de la jugada, que nos ponen en situaciones difíciles, complicadas, porque tenemos nuestras propias búsquedas, nuestro propio querer, y creo que cuando eso sucede, el corazón de Dios está más contento. Creyentes que le buscan con intensidad, creyentes que le buscan con pasión, sin importar si son los tiempos finales o no lo son. Más bien creo que es al revés, si hoy estamos viviendo la plenitud en Dios. Gracias por ampliarnos también el panorama. Juan Marcos, ¿gustas agregar algo? Sí, sin duda que es bueno echar ese vistazo, ¿no?, a los seguidores de Jesús, a la comunidad de fe cuando Jesús retorna al Padre. ¿Cómo entendieron ellos ese concepto del fin de los tiempos o del fin del mundo? Que en realidad no es una idea de destrucción y para ello también daría mucho que hablar, ¿no?, si realmente el mundo apunta a una destrucción o a una renovación. El tema está también en que los seguidores de Cristo entienden algo, ¿no? Entienden que su maestro y su Señor va a regresar, va a volver. Ese concepto de que hay una promesa de que Él volverá, de que Él va a retornar, esa espera de Cristo, sucede que a la iglesia es un catalizador de pasar de la indiferencia a hacer algo por los demás. Y realmente esa espera de Cristo los empuja a ejercer una misión increíble. La misión de encarnar a su maestro, a su Señor, en su vida. Y por eso Hechos 1:8 lo dice, ¿no? Jesús se los encarga. Recibirán ese don del Espíritu e irán a toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos a ser mis testigos y dar testimonio de mí. Y estas dos palabras, ser testigos o dar testimonio, proceden de una misma raíz, que es el poder imitar y el poder reflejar lo que Cristo es. No es nada más el dar testimonio como un discurso de predicación, de conceptos, de decirle a la gente que existe la palabra, sino de encarnar lo que Jesús hizo, porque la iglesia del primer siglo, y la cual vemos su testimonio en Hechos, vivían, y aquí concuerdo muy bien, y quiero conectarlo con lo que Jonás decía, lo vivían cada día de tanta intensidad, porque entendían que en cualquier momento se aparecía el maestro. Como la venida de Cristo está en el factor sorpresa, entonces la iglesia hoy por hoy tiene que decir, vivamos desde el factor sorpresa, seamos agentes de cambio de esta realidad, porque Jesús nos ha encarado, nos ha permitido tener esta misión, nos ha encargado esta misión de vivir como Él vivió y de ser como Él fue. Cambiar nuestra realidad y vivir desde nuestra perspectiva de ciudadanía del reino. Y Pablo habla mucho de estos conceptos, ¿no? Vivan como si ya estuviesen allá, como si fuesen ya ciudadanos de ese reino. Vívanlo ahora. Quítense las viejas vestiduras y pónganse esa indumentaria de una vida conforme al Señor. Entonces, este factor sorpresa y este anhelo de saber que en cualquier momento el maestro aparece, para nosotros tendría que ser una motivación de vivir la alegría de la vida en Cristo, ¿no? De vivir el placer y el deleite de saber que Dios nos ha encomendado una misión como hijos de fe.
Sí, en medio de vicisitudes, de dificultades, en medio de tragedias, pero sabiendo de antemano que hay una promesa del retorno del Señor. ¿Cuándo será? El Señor lo manifestó muy bien en este factor sorpresa, ¿no? Ni el Hijo de Dios lo sabe. O sea, vamos a manejarnos desde el deleite y la esperanza de que cada día vale y vivirlo de forma intensa. Aquí la participación de la iglesia, que ha sido una de las cosas que tú mencionabas, es muy importante, porque hemos pasado de el hacer como iglesia, el hacer como la metodología, la planeación, el rumbo estructurado, hemos pasado al ser. Y ese yo creo que es uno de los grandes desafíos, ser la iglesia. Donde me motiva mi identidad en el Señor. Soy luz, soy sal, soy agente de paz, soy alguien que trata a los demás con misericordia, y entonces comenzamos a apropiarnos ese impulso que tuvo la iglesia del primer siglo y los creyentes que estuvieron con Jesús. Empezamos a apropiarnos esa identidad de decir, vivamos de forma tan congruente y coherente con lo que Dios nos ha concedido. Y en esa identidad de ser iglesia, donde nos impulsa su espíritu, ganamos mucho. Ganamos mucho, porque si el Señor nos sorprende con su venida, y me uno a esa reflexión que hacía mi hermano Jonás, que nos sorprenda haciendo su voluntad, alumbrando, sanando, acompañando, y como Jesús lo decía, ¿no? En Lucas 4:21, esto que acabo de leer dice, hoy se ha cumplido, ¿no? Hablando de esa profecía tan hermosa que igual Israel ya había referido en Isaías. Yo creo que estamos llamados como iglesia a decirle también al mundo entero, hoy se ha cumplido esa escritura, y aquí está la iglesia sanando, alumbrando, acompañando, cobijando, dando pan. Esa es la participación activa de la iglesia, porque sabe que su Señor viene pronto. Gracias por estas palabras. Israel, ¿tienes alguna cosa que agregar, algún comentario? Sí, pues obviamente estoy de acuerdo con los comentarios de mis compañeros, lo secundo, ¿verdad? Totalmente. Solamente, a lo mejor, creo que siempre es bueno hacer afirmaciones lo más sencillas posibles, y cuando se hace esa pregunta de que si estamos viendo los últimos tiempos, aunque mis compañeros, me parece a mí, por lo menos así lo entendí, coinciden con lo que voy a decir, la respuesta es que sí estamos viviendo los últimos tiempos. Porque los últimos tiempos iniciaron desde que Jesús subió al Padre y envió a su Espíritu Santo. Desde esas fechas hasta hoy estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos que vivimos los últimos tiempos? Bueno, porque las señales antes del fin se están cumpliendo, ¿verdad? Me voy a ver a lo mejor un poco apocalíptico, pero Jesús también lo tuvo que ser y lo fue, ¿verdad? Y es nuestro maestro. Y por ejemplo en Marcos capítulo 13, a partir del verso 13, él habla de las señales antes del fin, y son tres grandes bloques. El primero es los falsos profetas, falsos cristos. El segundo es guerra, destrucción, desolación, y el tercero es persecución a los cristianos. Entonces, desde que Jesús se fue al Padre y dejó al Espíritu Santo, había ya falsos cristos, sí, empezaron a surgir muy pronto, que la comunidad de discípulos empezó a congregar y a predicar el Evangelio. ¿Ha habido guerras a partir de esas fechas? Sí, en el año 70 el pueblo judío sufrió la destrucción del templo y, como sabemos, una gran devastación, y podríamos mencionar muchas más guerras en el transcurso que han generado desolación, destrucción, muertes, asesinatos crueles, en fin. Y también ha habido persecución a la iglesia de Cristo desde los primeros años de existencia de esa comunidad de nazarenos, de galileos creyentes en Jesús. Hasta nuestros días, en diferentes partes del mundo, ha habido persecuciones, ha habido actos de violencia en contra de hombres y mujeres de fe. Entonces, sí estamos viendo los últimos tiempos, pero no es que empezó con el COVID. Esto empezó desde que Jesús subió al Padre. ¿Y qué significa esto? Bueno, que hemos tenido décadas, siglos,
en los cuales hemos vivido los últimos tiempos y siguen transcurriendo los años. Y la encomienda de Jesús sigue siendo la misma. Ya lo dijeron Jonás y Juan Marcos, no quisiera ser redundante, pero sí quisiera solamente leer lo que literalmente dice Jesús, porque lo que nos toca hacer a nosotros es la encomienda de Jesús, y la encomienda de Jesús es, como dice el verso 10 de Marcos 13, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, la tarea de la iglesia sigue siendo la misma, predicar el evangelio a todas las naciones, pero predicando el evangelio como Jesús nos enseñó, ¿verdad? No con discursos que a veces terminan siendo más propagandísticos que evangélicos, sino con actos de amor, con una vida consecuente que da testimonio de que la luz ha llegado a nuestro hogar, a nuestra vida, de que estamos dispuestos a servir al prójimo, incluido nuestro enemigo, que estamos al tanto del sufrimiento del que está a nuestro lado y hacemos algo por limitar ese sufrimiento, porque desaparezca si nos es posible. La iglesia tiene una gran tarea que hacer, ya han abundado en eso mis compañeros, pero obviamente nunca está de más recordar lo que también Jesús dijo en Mateo 24, cuando también habló de las señales antes del fin, y después de hablar de esas señales, que pues son señales que, vuelvo a decir, se están dando. También se olvidó mencionar los terremotos como parte de la calamidad, ¿no? Entre guerras y demás. También hemos vivido muchas catástrofes de esas, pero cuando Jesús en el capítulo 25 de Mateo habla del juicio final, el juicio de las naciones, la medida con la cual se determinará quiénes son cabritos y quiénes son ovejas, quiénes serán parte del pueblo de Dios definitivamente y quiénes no es a través de postulados teológicos o doctrinales, sino a través de cuestiones muy prácticas. Y la medida va a ser quién vivió lo que les enseñé, quién dio de ceder al sediento, comer al hambriento, quién visitó al encarcelado, quién visitó al enfermo, quién tuvo misericordia. Y esa es la medida en la cual el Señor nos dice que nosotros seremos juzgados. ¿Qué nos dice esto? Bueno, es volver a lo que ya se ha dicho. Yo creo que está muy claro. La iglesia tiene una función que cumplir en estos últimos tiempos. ¿Cuándo vendrá Jesús? Ya se ha dicho, y la Biblia es muy clara en eso, nadie lo sabe, nadie lo puede saber, pero va a venir. ¿Cuándo? Puede ser mañana, puede ser en 1000 años, no sabemos, pero va a venir. Y mientras Jesús no venga, la iglesia tiene una tarea que cumplir. Y esa tarea la tenemos que realizar todos con la ayuda del Señor. Me parece que sus respuestas han sido muy claras y contundentes. No hay nada más que agregar. Les agradezco el espacio, el tiempo que han dedicado para que esto sea posible. Y ya por último quiero preguntarles si tienen algún mensaje para la iglesia, de palabras de despedida, palabras de ánimo, de aliento, algo que quieran decir antes de terminar este espacio. Sí, hermanos, yo quisiera decirle a la iglesia que sigamos viviendo con esperanza. Estos tiempos no han sido los mejores para nadie, pero algo tenemos nosotros que nos ayuda a enfrentarnos a estas situaciones, es la esperanza. Creo que el Señor ha sido muy, muy claro en su palabra, en los evangelios. Él nos acompaña, Él está con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y eso es una realidad. Tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla, tenemos que echar mano de esta palabra de Jesús, de esta promesa de Él, y que cada día lo vivimos, lo palpamos. Ya sea que en esta pandemia nos mantengamos sanos, o ya sea que enfermemos, o incluso que lleguemos a morir, no lo sabemos. La estadística está que es una probabilidad que nos podamos contagiar bastante alta todos, pero en cualquier circunstancia, hermanos, vivamos con esperanza. Eso es algo que nos va a acompañar, nos debe acompañar en el caminar de la iglesia, y aferrados a ello y aferrados a las promesas del Señor, siempre nosotros vamos a poder vivir nuestra vida, sea la circunstancia que sea, de una mejor manera. Yo deseo a todos que el Señor les bendiga, que donde quiera que estemos viviendo el confinamiento y en las circunstancias que lo estemos haciendo, podamos nosotros tomarnos de la mano del Señor y que caminemos siempre
en esa dirección, llenos de fe, llenos de esperanza, pero también haciendo lo propio en nosotros, reflexionando en nuestra vida, reflexionando en lo que somos, lo que hemos sido hasta ahora como hombres, como mujeres, como familia, como esposos, como hijos, para que podamos nosotros sacar lo mejor de esta pandemia, tengámoslo como una oportunidad para crecer en Dios, para crecer en madurez, en estatura, hasta llegar a ser como Jesús. Muchas gracias a todos por escucharnos y por permitirnos también poder plantear estas respuestas a las preguntas que nos ha hecho nuestro hermano Josué Ramírez. Gracias a todos y paz a vosotros. Yo quisiera unirme al deseo de que sea Dios el que nos acompañe en todo momento, sea Dios el que está presente, que sea nuestra fidelidad al Señor la fuerza que nos motiva a estar en su presencia, ¿no? Acercarnos ante Él, sea con sinceridad, sea con un corazón abierto, si en algún momento, sea cual sea la condición en la que te encuentres en cuanto a tus emociones, en cuanto a tus pensamientos, preséntaselos al Señor. Un corazón sincero es lo que a Dios le agrada siempre, ¿no? Y que en esa sinceridad, pues nuestra relación con el Señor nos fortalezca en el día a día. Que no hay nada que sea imposible para Él, que cualquier situación que para nosotros nos pueda superar, tengan ustedes la confianza de que Dios nos ayuda en todo momento. Y quiero compartir este texto solo para cerrar, y dice la palabra: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a participar de su gloria eterna, por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. A Él todo el poder para siempre. Amén. Gracias por permitirnos tener este tiempo. Gracias a ti, Dios te bendiga, Juan Marcos. Estas preguntas que se nos han hecho hoy son preguntas teológicas, ¿no? Que tienen que ver con lo que creemos de Dios. Y yo creo que es importante pues aprovechar esta oportunidad para recordar lo que dice también la palabra en Romanos capítulo 11, verso 33, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto que Pablo escribe nos recuerda que nosotros somos criaturas y Él es el creador. Somos finitos, Él es infinito. Nosotros fuimos hechos por Él. Él es el que nos hizo. Y eso nos deja en claro que no podemos contener a Dios en una caja de creencias. Yo creo que finalmente es muy importante siempre recordar y reconocer con total humildad que nosotros no podemos afirmar que lo que creemos de Dios es absoluto y es lo más completo, sino que estamos explorando, aprendiendo de lo que Él mismo nos ha revelado, porque finalmente lo que sabemos de Dios no es algo que nosotros hayamos investigado, sino algo que Él nos ha revelado en su amor, y nosotros lo interpretamos y aprendemos cada día un poco más. Sigamos en ese camino. Qué bueno que haya este tipo de preguntas y qué bueno que haya respuestas, pero también qué bueno reconocer que nuestras respuestas, yo creo que mis compañeros están de acuerdo conmigo, las mías no son respuestas absolutas, no pretendo que sea así porque no me es posible. El Señor es inescrutable, su sabiduría es profunda, tan profunda que es desconocida para mí, yo creo que para todos, pero qué bueno que podamos tener estos espacios de diálogo para enriquecer nuestra comprensión, adquirir un poquito más de cercanía a lo que Dios es con nosotros. Y yo creo que, como decía Juan Marcos, es válido que expresemos nuestras dudas, nuestros temores, nuestra aflicción. El Señor nunca nos va a rechazar. Él va a estar siempre al pendiente de nosotros y Él buscará la mejor manera de darnos respuestas, aunque esas respuestas no sean las que tal vez esperamos. Pero el Señor en su bondad seguirá siendo con nosotros y nos seguirá mostrando el camino. Que el Señor les bendiga a todos. Pasa vos. Que el Señor les bendiga juntamente con sus familias. Saludos también a la Iglesia de Uruguay.
Bendiciones también para tu esposa, Juan Marcos, que Dios les Gracias. ayude en este proceso, que Dios les bendiga. Y a la amada iglesia de Dios, quiero leerle estas palabras que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en sus últimos 2 versos, que dice de la siguiente manera: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente, amada iglesia. Paz a ustedes.